El pasado 25 de enero se dieron a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda. Se dio a conocer que el promedio de edad de las mexicanas y mexicanos pasó de 26 a 29 años y que tenemos una esperanza de vida de 75 años de edad. También se informó que el promedio anual de nacimientos es de 1.2%. Acompáñanos por ADN 40 a conversar sobre el tema con el maestro Edgar Bielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, y en el análisis el doctor Guillermo de Loya. Maestro Edgar Bielma, bienvenido. Antes de comenzar con los datos, quisiera preguntar algo que parece una obviedad. ¿Son solamente datos estadísticos? ¿Para qué son útiles? ¿Para qué les sirven a los científicos, a los políticos, en fin? ¿Para qué son importantes? Bueno, los datos son muy importantes y particularmente la cuenta poblacional en nuestro país, porque con eso se toman decisiones durante una década, Estela. Solo para que te des una idea, la próxima década, la asignación de presupuestos cada año dependerá de la información que el pasado lunes 25 de enero publicamos respecto a cuántos residen en el territorio nacional, qué entidades tienen más, qué entidades tienen menos, etc. Tan solo para la distribución de los recursos, ya ayer el secretario de Hacienda lo comentaba, la importancia de los mismos, pero no solamente eso, también el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral refería a la importancia para la construcción de los distritos electorales, es decir, la fundación de nuestra democracia para saber quién va a ganar y quién nos va a gobernar, pues depende de cuántos somos y cuántos van a votar por cierta persona, ¿no? Entonces, la única forma de saber es pues saber cuántos somos, ¿no? Sí, cuántos somos y cuánta gente votó por determinada persona. Y todo eso se logra también otra vez con base en una cuenta poblacional, con una distribución adecuada de la población en el territorio nacional, de tal forma que estén balanceados los distritos electorales y cada uno de nosotros, nuestro voto cuente de similar manera. Entonces, por darte un ejemplo, ¿no? Ahora con la pandemia, la información para saber cuántas vacunas se requieren, dado que estamos viendo que la población más vulnerable es la adulta mayor, pues aquí, ¿a quién se le va a dar las vacunas y dónde, sobre todo, ¿no? Pues el censo responde muchas de esas interrogantes y eso es lo que nos permite en algo tan pragmático, porque a lo mejor los dos primeros se te hacen muy etéreos para ti, para nuestro auditorio, pero la próxima vacuna que te vayan a dar, así de sencillo, en el corto plazo, la próxima vacuna va a depender de tu participación censal, porque eso es lo que permitió identificar dónde te encontrabas y qué edad tenías, por ejemplo. Es así de relevante, ¿no? Qué importante los ejemplos que nos acabas de dar. ¿Para qué sirven estas estadísticas? Esa es la relevancia. Bueno, según el censo somos poco más de 126 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Cuál fue el promedio de edad? ¿Qué reveló este censo? Bueno, lo primero se maneja bajo un concepto de edad mediana, es decir, cuántos están por arriba de esa cifra, en este caso 50%, y cuántos por debajo de esa cifra del 50%. Y lo que ha sucedido en la historia de nuestro país es que esa edad mediana, que nos posiciona exactamente en el punto de la mitad, ha pasado del año 2000 de 22 años al año 2020 a 29 años. Es decir, el 50% está por arriba de esos 29 años, el 50% por debajo de esos 29 años. ¿Qué significa? Que hemos envejecido 7 años por dos razones. Primero, porque tenemos más población adulta y por otro lado, tenemos menos niños y adolescentes, ¿no? Eso por una razón muy importante. En la década de los 50, 60, inclusive de los 70, tuvimos una explosión demográfica como si no hubiese mañana. Logramos abatir las tasas de mortalidad infantil, ese fue un gran logro de la humanidad. Logramos, ya lo decías tú, ampliar la esperanza de vida, actualmente a más de 75 años, pero se nos olvidó que cuando modificamos esos dos componentes de vida, entonces tenemos que modificar nuestra reproducción,
porque si no se vuelve un caos medioambiental. Eh, y dicho y hecho, la explosión demográfica en todo el mundo se exacerbó a tales niveles que pues, llegamos a cifras insospechadas, casi 8,000 millones de seres humanos en el planeta y México aportando 126 millones, ya lo decías tú. Entonces, todo este componente demográfico, sin duda, ya a partir de los años 70, el mundo nos dimos cuenta de que eso nos iba a acarrear grandes problemas y de tasas anuales de crecimiento del 3,4%, que ha sido el máximo histórico, ya llegamos a tasas de 1,2%, que es relativamente adecuado, aunque al interior de cada entidad federativa tenemos comportamientos completamente heterogéneos. Ciudad de México con un envejecimiento total y Chiapas con una población demasiado joven. Adelante, Estela. ¿Podríamos pensar que los jóvenes, las parejas están pensando o se la piensan dos veces antes de tener hijos, no solo por los factores que nos comentas, sino porque pues, no tienen condiciones seguramente para sostenerlo, deciden evaluar mejor esas posibilidades? ¿Se podría inferir eso? Bueno, lo que está sucediendo es que somos una población más educada. Pasamos de 7 años a 9,5 años de educación. Es decir, por fin terminamos la secundaria en promedio. Eso adquiere una conciencia sobre la población de lo que tú me estás comentando. No es que tengamos más carencias. De hecho, los indicadores sociales lo que nos han dicho es que hemos avanzado, pero cada vez somos más conscientes de nuestras carencias, sobre todo en la población educada. Eso hace que esa población quiera prepararse más, quiera adaptarse a las nuevas necesidades sociales y a las nuevas demandas de una mejor calidad de vida y por lo tanto posterguen la maternidad o la fecundidad. En cambio, entre menos educación tengas, menos consciente de eso eres y por lo tanto tenemos entidades como todo el sur del país que siguen teniendo una tasa de hijos muy similar a la de los años 80, porque no son conscientes de esa calidad de vida y de esa aspiración a una mejor planificación. Maestro, una última pregunta, porque este tema es no solo interminable, sino fascinante con todo el análisis que haces, pero te quisiera preguntar ahora que la pandemia pues, nos ha obligado a estar en casa mucho más tiempo del que teníamos, el acceso al Internet. ¿Qué reveló el censo en este sentido? Y bueno, ¿cuál sería el vínculo en materia educativa? Bueno, lo que nos revela el censo es que ya más del 50%, 52% concretamente de las viviendas en el territorio nacional tiene internet. Esa es una buena noticia y más por el crecimiento. Veníamos del 21% en el año 2010. Es decir, fue más del 100% de las viviendas que ahora cuentan con esta forma de comunicación, que era cuando alguien me pregunta, ¿y para qué preguntan eso? ¿Para qué preguntan sobre las consolas de videojuegos, sobre el streaming, sobre el internet? Porque es la forma de ir caracterizando a los hogares si se están sumando al ámbito tecnológico. Sin embargo, en la parte de las computadoras, por ejemplo, ahí vamos en un casi 38%, y, y si bien los avances son positivos, lo que debemos de recordar es que todavía en nuestro país hay un 48% de las viviendas que no tienen internet. Entonces, imagínate ahora con el tema educativo a distancia, va a haber hogares donde además de las clases que puedan recibir de teleclase o etc., hay hogares o viviendas que están recibiendo clases en internet muy personalizadas contra niños que es diametralmente distinto, donde el nivel educativo se puede diferenciar aún más de lo que ya existía en nuestro país y por lo tanto generar brechas de desigualdad mayores. Si además le agregas que solo el 38% de las viviendas tienen computadoras, entonces, aunque el 52% tiene internet, el 38% son los que van a ver esa clase en una computadora con la que me estoy comunicando contigo, Estela. Claro. Maestro, mucho gusto en saludarte y gracias por estar acá. Les envío un fuerte abrazo a todo tu auditorio y contento de que sepan la información y cómo somos en México. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Edgar Bielma. Y vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo Eloya.
Conocer ese mapa de datos coloreado en múltiples tonalidades nos deja entender de mejor manera quiénes somos y en dónde nos ubicamos para deseablemente pactar hacia dónde queremos ir. Por ello, es de destacar la labor del INEGI que permitió que, a pesar de las complicaciones naturales de una contingencia sanitaria, contáramos con el Censo de Población y Vivienda. Hoy sabemos un poco más de nuestro país. Hemos conocido datos de suma importancia, como que la mujer mexicana ha ganado un terreno enorme en la participación en la economía. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Estela, siempre un gusto. Bueno, retomando algunos datos que nos dio el maestro Bielma, el acceso a Internet, todo medido al principio de la pandemia. Sí, esto es un dato muy importante. A ver, no olvidemos que 150,000 trabajadores del INEGI hicieron el levantamiento y procesamiento de datos en marzo del año pasado, donde todavía no estarían reflejados los datos duros de cierre que vinieron en los meses subsecuentes. Imaginemos esto que tiene que ver con el acceso a la tecnología. ¿Tú sabes cuántos sacrificios se tuvieron que hacer en los hogares mexicanos para poderle dar a los niños la oportunidad de acceder tecnológicamente a la educación? Yo creo que ese poco menos del 50% del cual hablaba el maestro, el funcionario, creo que ha de haber incrementado exponencialmente en el acceso a Internet. Y sin embargo, los datos de educación son alentadores, salvo en el caso de la brecha que va entre los 5 y los 14 años, donde existió un decremento de un punto porcentual en aquellos que dejaron de estudiar. ¿Cómo será esto una vez que se midan los efectos de la pandemia, propiamente de abril hasta nuestros días? El tema del bono demográfico y de las edades, ahora somos el 50% de la población, tenemos más de 29 años de edad. ¿Se perdió ese bono demográfico? Mira, es una población mexicana que tiende al envejecimiento, pero tampoco en una cuestión dramática. Yo creo que estar dentro de los 29 años, del rango de los 29 años, es una situación bastante aceptable comparado con los países europeos, en donde pues evidentemente es mucho más alta la edad media. Sin embargo, también es esperanzador el saber que, por ejemplo, hay un dato muy importante. Las mujeres ahora participan 17% más en la economía, y eso tiene que ver con un aprovechamiento de la edad productiva de la propia mujer. Entonces, en ello no podríamos decir que tenemos generaciones perdidas, pero sí es esperanzador saber que la mujer, que además es un poco más de la mitad de los mexicanos, yo siempre he dicho que no nada más es más de la mitad, sino que es la mejor mitad de los mexicanos, con ello, pues creo que nos da un aliento en saber que existe una vinculación a la economía efectiva y que esta generación, que viene pues ya más reducida en los años menores, entre la población que va pues prácticamente de la adolescencia a la primera adultez, creo que podríamos tener todavía oportunidades económicas que desafortunadamente, pues también hay que decirlo, se disminuyen a razón de la pandemia. Vamos a los tweets que seguramente te van a Claro. dar para qué hablar. Reconoce el vicario de la diócesis de Cuernavaca, pero así es a nivel general, que la Iglesia Católica, según el censo, doctor, perdió el 5% de sus feligreses promedio a nivel nacional, cada vez menos católicos. Y cada vez más medios alternativos de creencia, digamos. Hay una generación que cree más en otras cuestiones y eso lo refleja en un 7% más de aquellos que no se consideran creyentes de ningún credo religioso. Es una cuestión interesante, pero pues bueno, tampoco perdemos esa cohesión que a veces nos da la identidad religiosa como mexicanos. Pero relevante, ¿no? Relevante, que particularmente en importante. este caso 5% no es cualquier cuestión. no es un tema menor. La Iglesia Católica, que por cierto en esta pandemia pues también ha carecido de parte de sus ingresos, que son las limosnas. Y bueno, cuando pensarías que más personas se refugiarían dentro de la religión para poder aliviar esta situación tan grave para todos, pues bueno, estamos hablando que un decremento de 5% también habrá que medirlo contra los datos que deriven de la pandemia. Claro. ¿Sí? El segundo tuit, precisamente es de Oaxaca, que habla precisamente de cómo ha logrado disminuir, por ejemplo, el número de viviendas sin acceso al servicio de luz eléctrica, etcétera. Pero el censo también refrendó, que eso es un tema importante, y nos lo decía también Edgar Bielma, doctor, que en México todavía hay una gran desigualdad social. Sin duda tenemos estados en donde el rezago es enorme, sobre todo aquellos estados que ancestralmente han estado metidos en esta cuestión como Oaxaca, Guerrero, la parte de la Mixteca, Chiapas, que incluso se reflejan en su nivel de población. Y con ello, pues bueno, pues lo que hace al servicio de luz eléctrica y servicios en general, a pesar de que tenemos ya una enorme cobertura como país, desafortunadamente el contraste con las posibilidades económicas todavía siguen siendo patentes. Lamentablemente. Doctor, muchas gracias. Siempre un gusto, Estela. De verdad, muchas gracias a ti. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.